Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gusto en verle, en saludarle. Este es su programa Camino de Salvación. Y sabemos que el camino de salvación es en Cristo Jesús nuestro Señor, el cual es el dador de vida, el cual es el que prospera el alma y tiene vida en Él y la da a los escogidos del Señor. Clame al Dios Todopoderoso, que Dios voltee su mirada a usted, a su vida, a sus hijos, y Él hará. Porque cuando buscamos de todo corazón al Señor, Él viene a nuestra vida y nos bendice. Nos ayuda a entender y a encontrar el propósito por el cual estamos nosotros en este mundo. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo, dice el Señor, cuando estamos en su palabra, en su camino. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor y compartiendo cómo llega a la vida del hombre la bendición del Dios Todopoderoso. Una bendición que cuando llega no trae problemas de amargura, de celos, de resentimientos, de egoísmo. Es una bendición que llega a la vida del hombre y la edifica. Compartiendo con ustedes la palabra que está en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, dice lo siguiente: plata escogida, en el verso 20, plata escogida es la lengua del justo. Fíjese bien lo que dice. Plata escogida es la lengua del justo. Mas el corazón de los impíos es como nada. Dos diferencias. Cuando hablamos verdad, entonces la verdad nos hace libres y hacemos lo justo delante de Dios y llega bendición como plata. Y cuando llega como plata esa bendición, dice en el verso 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando la bendición de Dios llega en abundancia y trae alegría, gozo, contentamiento. Viene a ser en nosotros un huerto de riego, un manantial de vida. El pan nunca faltará en su mesa. La Escritura dice: nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Nunca. ¿Sabe lo que es nunca? Jamás. Porque la bendición de Dios cuando llega, nunca va a añadir tristeza con ella. ¿Cómo podemos obtener esa bendición del Señor? Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que venir al Señor en su camino y andar rectos. Tenemos que trabajar, porque el fruto del trabajo será de grande bendición cuando tenemos el temor de Dios en nuestro corazón. La Escritura nos dice que no podemos ser perezosos, porque si somos perezosos viene una maldición en lugar de bendición. Fíjese lo que dice. Cuando el hombre es perezoso, en lugar de tener bendición, viene todo lo opuesto. En el capítulo 6 de Proverbios habla de que lo que el hombre hace en la pereza no trae nada bueno. Y dice capítulo 6, en el verso 6, capítulo 6, verso 6, dice un consejo de Dios al que no quiere trabajar. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos,
y sé sabio, la cual no ha tenido capitán, ni gobernador, ni señor, pero hace algo muy importante, dice, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y luego viene una reprensión al hombre que no quiere trabajar. Dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Nos reprende el Señor cuando somos perezosos, cuando no queremos trabajar, cuando queremos las bendiciones pero no nos esforzamos. Amamos mucho el dormir, el estar acostados. Y luego dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y espiritualmente, hermanos, a veces estamos dormidos. Por eso la Escritura nos dice, levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Esa luz que llega a la vida del hombre y cambia de las tinieblas a una luz admirable, a bendición, de maldición a bendición. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y hace lo que tiene que hacer. Cumple el propósito por el cual fue enviada a la tierra. Y esta porción de la Escritura nos anima, nos exhorta a que tenemos que ser esforzados y valientes. Tenemos que trabajar rectamente, trabajarle al hombre como que si le trabajásemos a Dios, no siendo repelones, no trabajando con tristeza y con desgano, no trabajando porque nos regañaron, sino trabajar como cuando le servimos al Dios Todopoderoso. Y entonces Él va a traer gloria delante de Dios a nuestras vidas y delante de los hombres. Pero sigue diciendo la Escritura aquí, al que no le gusta trabajar. A veces no nos gusta trabajar. A veces se nos hace muy pesado levantarnos a las 6 o 5 de la mañana para prepararnos y llegar temprano al trabajo. Dice aquí la Escritura, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Y viene una maldición, dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Cuántas veces habrá ocurrido que suene el despertador en casa y hay que ir a trabajar, hay que levantarse? Y uno dice, otro poquito. Y de repente el despertador deja de sonar y nos quedamos dormidos. Y decimos cualquier mentira a llamar al trabajo cuando ya se hizo tarde. Ahí no hay bendición. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que cumplir el mandamiento del Señor. Dice la Escritura, el que trabaje, que coma. El que no trabaje, que no coma. Fíjese bien, en el verso 15 del capítulo 26 de Proverbios, hay otra porción de la Escritura que nos dice también cómo debe ser la vida y evitar que vengan maldiciones. Proverbios 26, verso 13, dice lo siguiente, dice el perezoso, fíjese lo que dice, el león está en el camino, el león está en las calles, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. ¿Ha visto cómo se abre la puerta y se cierra así? Se da vuelta en el quicio de la puerta. Cuando somos perezosos, así somos en la cama. Volteamos para un lado, volteamos para otro.
ahí no va a llegar bendición de Dios. Ahí solamente va a llegar una maldición. Dice, mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Porque el perezoso, cuando somos así, tenemos 1000 excusas. El por qué no hacemos las cosas que nos corresponde hacer para llevar el mantenimiento a casa. Esperamos que los demás hagan por nosotros. Tenemos que esforzarnos. Dios a Josué le dijo algo muy importante y se lo repitió muchas veces. Y vamos a Josué, donde Dios nos dice cómo debe ser la vida del hombre, cómo debe llegar la bendición para usted y para mí. La bendición que estamos esperando, la bendición de Dios. Dice la Escritura en el capítulo 1, verso 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, de día y de noche. O sea, las 24 horas, de día y de noche hay que meditar en la palabra del Señor, pero con una razón, con un propósito, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que hagamos conforme a lo que está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que escudriñar este libro de la ley de la gracia, la ley que se vive por fe, la ley que me enseña a mí que cuando yo busco el rostro del Señor, Él me bendice. La ley que me dice que cuando yo guardo sus mandamientos, Él abre sus tesoros y derrama bendición hasta que sobre y abunde. La ley de la fe en gracia que me dice que cuando yo hago misericordia voy a recibir. Que cuando yo ayudo y doy al necesitado, Él me va a dar a manos llenas. Porque la palabra del Señor dice, el que presta al pobre, le presta a Dios. Y Dios le va a retribuir con abundancia. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos de dar no por necesidad, sino de corazón. Tenemos que entender que la bendición de Jehová, la bendición del Dios Todopoderoso, es la que enriquece al hombre y no añade tristeza con ella. Cuando viene la bendición a la vida de nosotros, es el resultado de un esfuerzo, de una valentía, de un meditar de día y de noche en la palabra del Señor, de un hacer. Porque la fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros tiene que obrar, tiene que ejecutar la palabra. La palabra de Dios ya está escrita. La palabra de Dios ya tiene cumplimiento por sí misma. ¿Cómo poder activar la palabra de Dios en mi vida? Es poniéndola por obra. Las llaves del reino son poderosas, pero tenemos que entender cuáles son y dónde usarlas. ¿Quieres tener lo que sea? ¿Quieres tener paz? Tienes que buscar la paz. Hay una llave que se llama busca la paz y síguela. Y tendrás días buenos. Tendrás días de abundancia, de contentamiento, de bendición. ¿Quieres tener prosperidad financiera? Da. La llave se llama dar. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, se os dará en vuestro regazo, y con la vara que midas serás medido. ¿De qué tamaño es tu vara?
para medir. Pero ¿cómo se llama tu vara? ¿Se va a llamar vara de juicio o vara de paz? ¿Vara de contienda o vara de santidad? ¿Cómo se llama tu paz? ¿Cómo se llama tu vara? ¿Se llama la paz del mundo o se llama la paz de Dios? ¿Se llama misericordia o se llama injusticia? Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. ¿Quieres tener? La llave se llama dar. Dad y se os dará. Entonces, cuando tú obedeces la palabra del Señor, viene la bendición grande, abundante. Y tenemos que nosotros esforzarnos y ser valientes y no temer. Hay hombres que quieren edificar su casa, se afanan en el trabajo, pero el dinero no les rinde. ¿Por qué? Porque están afanados en conseguir los bienes materiales, la casa, el vestido, la comida, pero están muy lejos o estamos muy lejos de buscar el rostro del Señor. Fíjese lo que dice en Salmos. Hay un salmo poderoso. Bendición en la tierra hay sobreabundante. Y el dueño de esa bendición se llama Dios Todopoderoso. ¿Cómo obtenerla? Fíjese lo que dice aquí. Salmo 24. De Jehová, de Dios, es la tierra y su plenitud, y todos los que en él habitan. Usted y yo somos de él. Pero si estamos sin él, somos vasijas de deshonra. Somos vasos de ira. Pero si estamos en el camino del Señor, somos vasos de bendición, que son llenados en llenura del Espíritu Santo y en bendición, y fluye aquello que nosotros andamos buscando. Dice, porque Dios fundó sobre los mares la tierra y la firmó sobre los ríos. Y luego dice en el verso 3, ¿quién subirá al monte de Dios, al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Tienes que ser limpio de manos. Tienes que ser puro de corazón. Yo tengo que ser limpio de manos y puro de corazón. Yo tengo que evitar las cosas vanas. Yo tengo que evitar andar jurando en injusticia. Dice la Escritura, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, ese recibirá bendición de Dios Todopoderoso. Recibirá bendición de Jehová. Y justicia de salvación, justicia del Dios de salvación. Cuando el hombre empieza a andar recto en sus caminos por naturaleza, entonces Dios empieza a ver que hay un cambio en la vida. Porque Dios quiere que vengamos a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo que estamos mal, que no nos hemos esforzado, que no hemos puesto nuestra esperanza en Él por causa del dinero, sino que hemos puesto nuestra esperanza en Él para bendición de nuestro espíritu, de nuestra alma. No tenemos por qué buscar a Dios solamente por las añadiduras. Tenemos que buscar a Dios por la bendición de vida eterna que nos da, por esa paz, por ese gozo. Dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Cuando buscamos al Señor de todo corazón, Él viene y hace obra
bendice y toda esa bendición que llega nunca va a añadir tristeza con ellas. Entonces, hermano, tenemos que buscarle. Es tiempo de hacer un alto en el camino. Es tiempo de decir, ¿a dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me he estado afanando y no he obtenido lo que yo quiero? Miren, hermanos, la Escritura nos dice que si hacemos tal cosa, de nada nos sirve. Porque si nos esforzamos y queremos edificar nuestra casa sin tenerlo a Él como nuestro escudo y nuestra fortaleza, de nada nos sirve. Salmo 127 nos dice lo siguiente: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si yo no permito que Dios edifique mi casa, en vano trabajo yo edificándola por mí mismo, con mis consejos, con mis preceptos. Porque hay caminos que al hombre le parecen que son rectos, pero su final es camino de muerte. Pero el camino del Señor es recto, perfecto. Hay luz mejor que la luz del mediodía. Y entonces dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará a Dios el sueño, a su amado. Hay quienes trabajan arduamente, no son perezosos, se esfuerzan, pero están sin Dios, están sin la bendición del Altísimo, no moran bajo la sombra del Omnipotente, no claman al Señor diciendo, tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres el que prospera el trabajo de mis manos. Tenemos que entender que solamente hay una forma de recibir la bendición del Dios Todopoderoso en nuestra vida, buscándole a Él, pidiéndole que edifique nuestra casa, que edifique nuestra vida, que edifique nuestros hijos, que nos ayude a entender cuál es su perfecta voluntad. Dice lo siguiente, bienaventurado en el verso 1 del Salmo 128, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Bienaventurado es aquel hombre que teme a Dios y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien, bien. No te irá mal, nunca, porque la palabra de Dios se va a cumplir en cada uno de nosotros cuando tenemos el temor de Dios en nuestro corazón. Y el temor de Dios en nuestro corazón no es andar escondiéndonos de Él porque le tenemos miedo. El temor de Dios en nuestro corazón significa otra cosa, muy, muy diferente. Fíjese bien lo que dice, lo que significa el temor de Dios. En el capítulo 8 de Proverbios dice, verso 13, el temor de Jehová, número 1, es aborrecer el mal. Número 2, la boca perversa. Fíjese bien, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso es el temor de Dios. Tenemos que apartar nuestra vida de una soberbia, de una arrogancia, de un mal camino, de la boca que habla perversidades. Cuando venimos a Dios, cuando venimos al reino de Dios y su justicia, nuestra ciudadanía cambia. Ya no somos ciudadanos del mundo,
Somos ciudadanos de Dios, ciudadanos del reino de Dios. Y entonces, en el reino de Dios se habla un lenguaje diferente. Se vive de una manera diferente. Entonces, lo perverso que había en nuestra boca se cambia. Y en lugar de hablar perversidades y maldición, aprendemos a hablar lo que es bendición, lo que es lo agradable, los frutos de labios que van a confesar el nombre de Dios a su tiempo. Van a hablar palabra que está escrita, que es en bendición para cada uno de nosotros. Dice que tenemos que aborrecer las cosas que están mal. Tenemos que darnos cuenta en nuestra vida qué es lo que estamos haciendo mal y hacerlas a un lado. Aborrecerlas. Tenemos que cambiar el camino de maldad y venir al camino de justicia. Tenemos nosotros también que quitar la soberbia que hay en el corazón. La soberbia es un pecado tan grande delante de Dios, de tal manera que el que se ensoberbece, Dios lo saca de su presencia. Satanás se ensoberbeció y fue echado fuera del reino, porque en el reino de Dios no existe la soberbia, no debe, no cabe la arrogancia. Tenemos que quitar esa arrogancia de nuestra vida. Tenemos que quitar el mal camino, tenemos que quitar la pereza. Tenemos que nosotros esforzarnos y ser valientes, no temer. Llamar las cosas en el reino de Dios que no se ven como si fuesen, por fe. Creyendo que Él proveerá y que Él bendecirá la vida. Que Él va en abundancia proveyendo lo que es necesario para que usted y yo tengamos aquello que andamos buscando. Porque de tales cosas que tenemos necesidad, Él ya lo sabe. Amigo, mi hermano, debemos de entender que las bendiciones de Dios vienen solamente cuando esforzamos nuestra vida y ponemos por obra sus mandamientos. Este fue su programa, Camino de Salvación, y la salvación está en Cristo. Nos vemos la próxima semana. Reciban un saludo, bendiciones y paz.